Y sobre este asunto, ya casi terminaba la conferencia de prensa, pero la presidenta respondió un cuestionamiento sobre este asunto y ella reafirmó que el Ejecutivo está porque se modifique ese transitorio de la retroactividad. Ella dice porque no se explica bien. Insistió en que lo principal de esta ley es que se procurará que la justicia sea más expedita. Vamos a escuchar. La ley de amparo va, por lo que sabemos, va a pasar a Cámara de Diputados. Ya se publicó lo que aprobó el Senado. Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien. Aquí presentó el ministro Saldívar una propuesta de redacción que salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad, pero pues ya dependerá de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados decide modificar el transitorio o alguna otra modificación, tendrá que regresar al Senado para una siguiente aprobación una vez que la Cámara de Diputados lo modifica. ¿Esa ley le ayudará a la Fiscalía para resolver múltiples casos que obviamente se han caído? Más bien, lo que en el caso penal, por ejemplo, ¿de qué ayuda la ley de amparo que se está presentando? Hacer más expedito todo, en cualquier caso, incluso mercantiles. O sea, lo que se está planteando es que no se lleven 15 años los casos en un amparo. ¿Qué es la ley de amparo? ¿O qué es el amparo? Que está en nuestra, bueno, no sé si aquí hay abogados, si no me corrige aquí el señor fiscal, el doctor en Derecho, el fiscal. El amparo protege al ciudadano frente a un acto de autoridad. Es algo muy importante en nuestras leyes, muy importante en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Si una autoridad hace un acto de autoridad contra una persona, la persona tiene derecho a ampararse y decir, es injusto lo que la autoridad por lo que la autoridad me está demandando, sea penal, sea mercantil, sea civil. Tiene derecho el ciudadano a decir, la autoridad, fiscalía o un acto administrativo o un acto de otro tipo está cometiendo una injusticia contra mí, tengo derecho a ampararme. Ese derecho que está establecido en nuestra Constitución está totalmente resguardado. Si una persona se ampara frente a un acto de autoridad y esa persona gana en primera instancia y la autoridad cree que es injusto, se va a una siguiente instancia. En esta siguiente instancia, el ciudadano puede volver a ampararse. Si en una siguiente instancia gana el ciudadano y la autoridad considera que se cometió una injusticia y que se le está dando razón al ciudadano y la autoridad tiene razón, puede irse a la siguiente instancia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede haber el caso también en que el ciudadano gana el amparo y la autoridad dice, bueno, hasta ahí porque asume que hubo una equivocación. Pero ¿qué pasa también con la ley de amparo? Hay suspensiones provisionales. Hay un acto de autoridad contra una persona y el juicio de amparo lleva tiempo. Entonces, la persona tiene derecho a decir, o a ir ante el juez y que el juez diga, te doy una suspensión provisional y que las cosas queden como están. Es decir, estás libre mientras sigue el proceso. Y después hay una suspensión definitiva hasta que se resuelva. Todo eso, en muchos casos, lleva 15 años. La primera instancia, la segunda instancia, la suspensión, la no suspensión. Entonces, ¿qué hace la ley de amparo? Reducir los tiempos para que no lleve 15 años. Para beneficio también del ciudadano, no solamente de la autoridad, porque son demasiado tiempo. Ahora, en particular, en lo que tiene que ver cuando ya decidió la Corte, y en particular cuando decide la Corte frente a personas que le deben al fisco. Resulta que aunque decidiera la Corte después de 15 años, todavía el ciudadano se puede amparar frente al acto de autoridad de la resolución de la Corte.
Entonces, ¿ahora qué dice la ley de amparo? Bueno, sí te puedes amparar, pero no va a haber suspensión. Después de que la Corte decida, no hay suspensión, puede seguir el proceso. Te puedes amparar, pero cuando llegue ya la decisión definitiva del amparo, tú tienes que poner lo que le debes al fisco en garantía hasta que se resuelva el juicio, que lleva menos tiempo. Pero estamos hablando de juicios que ya tienen 15 años y que hay una decisión de la Corte. Todavía en esa circunstancia se permite el amparo. Lo que ya no se permite es la suspensión. Eso es lo que es el juicio de amparo. Ahora, le pusieron un transitorio que no quedaba claro en qué casos te sigues con la ley anterior y en qué casos te sigues con la ley nueva. Y eso es lo que nosotros decimos, que se aclare bien, porque el transitorio que le puso el Senado no se entiende, no quedó bien la redacción. Que la Cámara de Diputados ayude a que quede muy claro, de acuerdo a los criterios de la Corte anterior, de jurisprudencia, en qué casos sigue la ley anterior y en qué casos ya viene la nueva de juicios que se están llevando en la actualidad. Ese es el tema del juicio de amparo. Vámonos, adiós, buenos días, nos vemos mañana. Hay un texto en el periódico El País esta mañana que habla sobre toda esta polémica del transitorio y de los actores que no es la primera vez que están haciendo este tipo de prácticas. Es un texto de Elena San José y Cédric Raciel que dice: un duende recorre los pasillos del Legislativo en México. Es un personaje misterioso que cambia de último momento los proyectos a votarse en el Pleno y esconde su rastro. El duende legislativo, se pone entre comillas, como lo bautizaron desde el PRI, apareció de nuevo la semana pasada, cuando el Senado tramitaba la reforma a la ley de amparo enviada por el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, un proyecto crucial para recaudar miles de millones de pesos de grandes contribuyentes atorados en tribunales. Desde Morena se intentó llevar a buen puerto el plan de la presidenta, pero un senador del mismo partido, Manuel Huerta, cambió su propio e introdujo in extremis una cláusula de retroactividad inconstitucional que hizo tambalear la reforma y obligó a la presidenta a dar un golpe sobre la mesa para reconducir el proyecto, lo que acabamos de escuchar. Toca a la Cámara de Diputados enmendar el error del Senado, del que nadie en la cadena de funcionarios por cuyas manos circuló el documento se hace responsable. Sigue este texto. No es la primera vez que Huerta asume ese papel de caballo de Troya en su propio grupo parlamentario. El año pasado, cuando se procesaba en el Senado la peliaguda reforma judicial, propuso de último momento un cambio con el que el gobierno pretendía hacerse del control de los comités de evaluación que tenían la tarea de elegir las miles de candidaturas para la judicatura. En ese momento, Morena dio un paso atrás cuando se desató la polémica aquella ocasión y regresó al proyecto inicial. Lo que quedó es que una comisión iba a estar en el legislativo, otra en el judicial y otra en el federal. Luego dice, la semejanza entre ambos casos es evidente. Facciones dentro del oficialismo envían globos sonda para explorar el pulso de la opinión pública. Entonces, como ahora, Huerta ha sido el conducto. Él niega ser la correa de transmisión de nadie. El nuevo enredo, en cualquier caso, comenzó antes de que él maniobrara. El proyecto de la presidenta aterrizó en el Senado sin el artículo que ordenaba aplicar la nueva normativa a amparos que ya se encontraban en trámite. Esto de la retroactividad. El País dice, el proyecto de la presidenta, cuando llega al Senado, no tenía ese polémico artículo. Sigue, ahí actuaron por primera vez los duendes que forzaron a espaldas de los responsables de los trabajos legislativos la inclusión de la cláusula en el documento que discutirían las comisiones poco después. Fuentes del Congreso apuntan que miembros del equipo de la consejera jurídica de Sheinbaum, Ernestina Godoy, y del asesor del gabinete presidencial, Arturo Saldívar, presionaron al titular de la Oficina de Servicios Parlamentarios, que se sintió sobrepasado. Estos representantes insistían, a decir de las fuentes consultadas por El País, en que la introducción de la cláusula de retroactividad era una instrucción, sin especificar de quién.
El documento que llegó a la sesión de las comisiones conjuntas ya incluía el polémico artículo. El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, intentó entonces corregir lo que él denominó un error en términos de archivo, una forma eufemística de referirse al cambiazo en los documentos que había tenido lugar momentos antes. Dice, esta redacción no es una propuesta de los presidentes de las comisiones a través de las secretarías técnicas, sino un error, dijo Corral, y solicitó a los senadores reunidos votar para volver a la redacción original, la que había sido presentada por la presidenta, para que ese tema ya no fuera motivo de discusión. La propuesta de Corral fue aprobada con el voto a favor del senador Huerta, sentado 2 asientos a la derecha de Corral, pero que más tarde se contradeciría su propia posición e introduciría de nuevo el transitorio polémico mediante una reserva al dictamen. Corral creyó que había logrado imponerse la maniobra. Sin embargo, horas después, Huerta, junto con el coordinador de la fracción morenista, Adán Augusto López Hernández, comenzó a cabildear con los senadores de su partido para que aprobaran en el Pleno la cláusula rechazada en comisiones. Para persuadirlos, Huerta y Adán Augusto aseguraban que se trataba de una petición de Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Suprema Corte, y que había sido avalada por Ernestina Godoy y Arturo Saldívar, siempre según las mismas fuentes consultadas por El País. Versiones desde el Supremo rechazan haber hecho tal petición, aunque sí reconocen haber enviado sugerencias a la Consejería Jurídica. El documento que entregó el Poder Judicial, que ya fue consultado por El País, demuestra una radical diferencia entre su propuesta y la que se impuso en el Senado. Huerta matiza el peso que tuvieron los asesores jurídicos del Ejecutivo en su viraje. A pesar de su argumentación en defensa del artículo y la de Saldívar, coinciden casi palabra por palabra y citan: no me atrevería a hablar de esas cosas. Lo que sí puedo decir es que los poderes tenemos una coordinación institucional, dijeron a ese periódico por teléfono. La reserva ya fue aprobada por mayoría por el voto en contra de 26 senadores morenistas, un rechazo sin precedentes dentro de la bancada oficialista. Termina ese texto con lo siguiente. El congresista Huerta, le recuerdo su primer nombre, que es el duende Manuel Huerta y los duendes legislativos, arrastra polémicas graves. En 2020, cuando era delegado de programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, fue acusado de agresión sexual, un señalamiento que negó, aunque nunca aceptó someterse a una investigación formal, y Morena cerró filas con él. Tras dejar ese cargo en 2023, dio el salto al Congreso, donde ha tenido sus últimas apariciones estelares. Desde la tribuna la semana pasada, él rechazó ser un duende o un niño artillero o alguien que pretendiese dinamitar los acuerdos. El domingo acusó una campaña de la derecha muy fuerte por querer acabar con los amparos dilatorios. Y en entrevista con El País, se parapeta en la decisión mayoritaria. En el Senado no hay duendes, hay senadores. Da muchos datos este artículo de El País, porque primero hay, como lo hemos visto, toda una polémica con esta ley de amparo. Pero tenemos datos ya un tanto más firmes. Que el documento que se manda desde el Ejecutivo no tenía ese artículo de la retroactividad. Acá el periódico El País maneja dos versiones. Una, que Saldívar y Ernestina Godoy decían que por instrucciones tenía que meterse ese artículo. Luego, otra versión de que fue Hugo Aguilar el que lo estaba pidiendo. Un asunto ya desmentido por Hugo Aguilar. Y esa versión dicha por Adán Augusto López Hernández. Ahora ya la presidenta, pues por obvias razones, tuvo que salir a hablar desde la semana pasada para decir, nosotros no estamos de acuerdo e incluso poner al propio Saldívar a dar una propuesta de redacción, lo que también nos llevaría a que Saldívar tendría que dar una declaración sobre qué pasó en ese momento, de quién puso ese artículo de la retroactividad en esa ley, porque hay un momento en el que se entrega al Senado y de repente ahí aparece. Entonces es un caso delicado porque pues no pueden estar apareciendo o quitando artículos de leyes propuestas por el Ejecutivo.
Es realmente impresionante este dato que da el periódico El País sobre que Manuel Huerta de Morena por segunda ocasión está pues al parecer actuando de este modo de repente introducir o apelar a diversos procesos legislativos para añadir este tipo de cláusulas que son, pues al menos en el caso de la retroactividad, nada más y nada menos que inconstitucionales. Entonces, pues hay que seguirles la pista y sobre todo, pues sí saber qué es lo que van a decir los actores implicados, que sería el propio Manuel Huerta, Adán Augusto López Hernández, Ernestina Godoy y Arturo Saldívar. Así que, pues, increíble este caso.